Bienvenido a mi programa Meditación 633, donde a las 6:33, a veces de la mañana, voy por ahí meditando en voz alta, en donde ustedes me acompañan. La meditación de la semana de hoy, miércoles, pero qué tapón, es ¿cuál es la diferencia entre oír y escuchar? No empiecen a relajarme porque estoy en tanto franelito, está haciendo calor. Mamá, me hago. De verdad que esto es un programa serio de meditación introspectiva. Qué calor. Pero vamos a ser, ¿verdad?, realista, porque está haciendo calor. Esto es verano 2018, todavía está haciendo calor. ¡Fuego! La verdad que yo voy a estar aquí ensacado, jugándome, para que ustedes me hagan caso a mí. En fin, ¿cuál es el tema? Oír versus escuchar. La diferencia entre oír y escuchar. Para muchos de ustedes que sí están escuchando, oír y escuchar no son la misma cosa. Cuando una persona te oye, no está necesariamente prestando atención a lo que tú estás diciendo. Como dice la gente aquí, you're not feeling it. You're not feeling me. You're hearing me, but you're not feeling me. Algo que destruye, mata, elimina por completo toda clase de relaciones. Lo más importante en una relación no es la intimidad, los regalos, la andadera, la gastadera comiendo en la calle. Es la comunicación. Si se te hace imposible escuchar a una persona porque no puedes pasar de oírla, esa relación, tarde o temprano, sea una amistad, sea una relación laboral, sea una relación íntima. ¿Cómo evitamos eso? Oír es como cuando estás en la oficina y hay mucho silencio y lo único que se oye es el teclado, las llamadas telefónicas, pero tú necesitas música para oír como un background. Me están escuchando. Ayuda con el silencio. Escuchar es cuando estás prestando atención. ¿Estás escuchando? Para las 2 o 3 personas que ven este programa, lo hacen porque cuando me sintonizan, lo hago de la manera más entretenida posible, ya que los temas son meditativos, no son temas de chistes, sino temas reales, cotidianos. Y su interés es en base a que ustedes me están escuchando. Escuchar es tratar de entender a la persona, entender sus sentimientos, ponerse en sus zapatos, conocer la razón de ser de esa persona. Escuchar es tener la intención de verdaderamente entender a esa persona. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros mismos, quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestros compañeros. Un amigo es aquel que siempre está ahí para ti cuando le necesitas. Si vas a la iglesia y te llevas el mensaje, escuchaste. Si fuiste a la iglesia y no aprendiste absolutamente nada, solo oíste. ¿Cuántas veces no hemos dicho, si hubiera escuchado a mi padre, si hubiera escuchado a mi madre, si hubiera escuchado a mi amigo, a mi amiga? Dios sabe que lo he hecho. Una persona hace el esfuerzo de venir a ti y tratar de hablarte, es porque le interesas. Demuestra interés al escuchar, no solamente oír. Escuchar es cuando estás prestando atención al mensaje que te están tratando de impartir, el mensaje que te están tratando de dar, con el objetivo de quizás evitarte un dolor de cabeza o un problema más adelante en tu vida. En muchas culturas donde no existía la escritura, la única manera de que el conocimiento pasara de generación en generación era a través del habla. De esas otras generaciones no haber escuchado, muchas de esas civilizaciones jamás hubiesen sobrevivido.
Aún en ese entonces, se sabía la diferencia entre oír y escuchar. Si oías, no prestabas atención. Si escuchabas, sobrevivías. Es irónico que hoy día, donde tenemos tanta tecnología, seamos tan incapaces de reconocer la importancia y la diferencia entre oír y escuchar, saber escuchar. Es bien irónico de que mientras más va avanzando la tecnología, nuestra habilidad de poder escuchar a los demás se hace cada vez más pequeña. ¿Qué? Cuando debería de ser todo lo contrario. Hoy día es casi imposible encontrar una persona con la cual puedas tener una comunicación normal. Nosotros los millennials, somos quizás la última generación humana sobre la Tierra que será jamás capaz de poder comunicarse de una manera efectiva de cara a cara. Tú que me estás viendo ahí, sentadota, ¿te has preguntado alguna vez si estás oyendo a los demás o escuchando? ¿Estás oyendo a quien deberías de escuchar o estás escuchando a quien deberías de oír? La diferencia entre las personas que debes de oír y las personas que debes de escuchar es clara. Hay personas que simplemente saben hacerte sentir mal todo el tiempo. No saben otra cosa. Esas son las personas que deberías simplemente oír si no tienes otra opción. Pero jamás deberías de escucharles, porque la intención en sus palabras y su mensaje es el de destruirte. Pero hay personas que deberías de escuchar siempre, porque son las personas que realmente quieren lo mejor para ti. Dicen que la universidad de la vida te enseña la prueba primero y luego te da la lección. ¿Cuántas pruebas y cuántas lecciones nos hubiéramos ahorrado de haber escuchado y no solamente oído? Así que tú, que espero me estés escuchando y no solamente oyendo, puedas entender la importancia de una y de la otra. ¿Qué opinan ustedes acerca del tema de hoy? ¿Es para ti lo mismo escuchar y oír? Si crees que es lo mismo escuchar y oír, pues déjanos el comentario para decirnos el por qué. Si te gustó el mensaje de la semana de hoy, deja tu comentario más abajo, dale like, cliquea la campanita para recibir notificaciones inmediatas y sopactamente pongamos videos en el grupo. Y así siempre estés al tanto y al día de tanto las meditaciones como las restricciones. Y hasta pronto.